A continuación explicaré por qué la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un esquema de responsabilidad típico en el ordenamiento jurídico penal colombiano. Para ello, inicialmente se expondrá a partir de las corrientes legitimadoras del derecho penal por qué se consideraba en la década de los 90 y según la jurisprudencia de la Corte Constitucional que las personas jurídicas deberían ser sujetos de responsabilidad penal. Posteriormente, a partir del libro del profesor Raúl Zaffaroni, denominado En busca de las penas perdidas, explicaré por qué los sujetos procesales del derecho penal no deben ser relacionados con la persona jurídica, es decir, que la persona jurídica no debe ser un sujeto procesal en el derecho penal, a partir del principio de que las sociedades no delinquen. Y finalmente se explicará por qué el compliance es un sistema de prevención y gestión del riesgo para que las personas jurídicas cumplan las expectativas jurídicas impuestas en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, conforme a los discursos de legitimación del derecho penal, estos establecen que las personas jurídicas también pueden ser sujetos del derecho penal. Y conforme a la sentencia C-320 de 1998 con magistrado ponente Eduardo Morón, la Corte Constitucional establece que las personas jurídicas, si bien no tienen corporeidad, sí son sujetos de obligaciones y deberes y por ende pueden expresar su voluntad, como lo puede hacer una persona natural, y por eso son sujetos del derecho penal. Pero cabe recordar que puede que las personas jurídicas incurran en una conducta típica porque está plasmada en la ley, antijurídica porque es contraria a derecho, pero la problemática viene en sí de culpabilidad, pues se presume que el concepto de culpabilidad solo lo puede cometer aquellos sujetos que tienen capacidad psíquica de entender lo que realizan su actuar. Y esto solamente se presume para personas naturales, pues las personas jurídicas son una ficción jurídica, un ente moral que solo puede expresar su voluntad a través de sus representantes, como lo establece el artículo 29 del Código Penal. Como se venía explicando a partir de la sentencia C-320 de 1998 de la Corte Constitucional, esta primer gran corte, conformada por los magistrados Eduardo Muñoz, José Hernández y Ciro Angarita, determinaban que el derecho penal era el derecho más adecuado para regular las conductas de las personas jurídicas, pues se determinaba que este derecho era el más eficiente, ya que el derecho administrativo, civil y comercial era poco eficiente o ineficiente a la hora de regular las personas jurídicas. Sin embargo, cabe resaltar que, como se mencionaba con anterioridad, la persona jurídica, si bien puede tener voluntad y puede ser sujeto de obligaciones y de deberes, no tiene el elemento cognoscitivo, el elemento esencial para determinar la responsabilidad penal de las personas, pues el elemento cognoscitivo hace referencia a que la persona debe entender la conducta en la que está incurriendo, la conducta delictiva. Sin embargo, las personas jurídicas no tienen esta capacidad, pues porque son una ficción jurídica. Como se venía explicando, al las personas jurídicas no poseer el elemento cognoscitivo que permite entender el trasfondo jurídico y social de la conducta delictiva, se determina que las personas jurídicas no cometen delitos, sino que quien cometen los delitos son las personas naturales detrás de las personas jurídicas, llámense representantes legales, junta de accionarios y demás instituciones societarias conformadas por personas naturales. Y por eso se entiende que la persona jurídica solo es un instrumento u objeto del cual se vale la persona natural para cometer conductas delictivas y se considera que los delitos que se le indilgan a las personas jurídicas como un tipo de autoría mediata, la cual se puede definir como el autor detrás del autor. Detrás de un delito societario que afecta el orden económico y social de las sociedades o de las personas jurídicas se encuentran las personas naturales, que son las que tienen la capacidad cognitiva de entender el trasfondo de sus conductas que atentan contra el orden penal. Ahora bien, se habla del discurso deslegitimador del derecho penal y el compliance, ya que este permite determinar que no es el derecho penal el llamado a regular la responsabilidad de las personas jurídicas y que de hecho la responsabilidad penal de las personas jurídicas no debería existir porque se presume que solamente puede cometer una conducta delictiva cuando se ejerce o materializa una conducta y la conducta es propia de las personas naturales conforme el artículo 29 del Código Penal. Y por eso en el discurso del legitimador del derecho penal y el compliance vamos a ver a la luz del capítulo tercero, denominado Teorías, Actitudes Centrales y Marginales, como respuesta a la deslegitimación y a la crisis. Este capítulo tercero correspondiente al libro En busca de las penas
perdidas del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, vamos a entender que el derecho penal está llamado a ser un derecho penal de un margen mínimo, un derecho penal donde se establezca solamente un marco legal mínimo que verdaderamente regule, sancione, castigue, penalice las conductas de trascendencia social, ya que las conductas de las personas jurídicas deberían ser juzgadas o tramitadas en sede del derecho administrativo y civil y comercial, pero por la ineficiencia e incompetencia del derecho administrativo, civil y comercial, llevaron la responsabilidad de las personas jurídicas al ámbito del derecho penal, el cual es tremendamente intromisivo y represivo. Y pues partiendo del principio de que las sociedades no delinquen, sino que delinquen son las personas naturales detrás de las sociedades, pues el Código Penal y el ordenamiento jurídico penal no es el llamado a regular estas situaciones de las personas jurídicas en cuanto a los delitos. Y por eso sale o se encuentra una alternativa en el compliance o el programa de cumplimiento normativo, el cual es un dispositivo interno que las empresas implementan para cumplir con la normatividad vigente, así como para prevenir y detectar las infracciones legales que se produzcan dentro de la misma, o como parte de las actividades que realizan, es decir, como parte del objeto social. Es un programa de autogestión, autorregulación y prevención del riesgo. Como se ha señalado, el compliance tiene una finalidad de que las actividades de la empresa se enmarquen dentro del ámbito legal, es decir, que se garantice el cumplimiento normativo y no se infrinjan pues las expectativas jurídicas que se esperan cumplan las empresas. Y el compliance, a través de medidas como la vigilancia y la prevención, lo que buscan es que la empresa se autorregule y cumpla las expectativas jurídicas, sin que sea necesario que las regule el derecho penal. Es decir, es un sistema de autogestión que permite que se cumplan las expectativas jurídicas en todos los ámbitos del derecho, el derecho laboral, el derecho comercial, el derecho civil y el derecho penal. Pero lo que busca el compliance es entrar como un sistema que permita a la empresa satisfacer esas expectativas jurídicas y que no se tenga que concurrir al derecho penal para castigar las infracciones que cometa la empresa. Pues, como dice el profesor Raúl Zaffaroni, el derecho penal es un derecho penal mínimo, que no tiene que intrometerse en todas las esferas del ámbito social, del ámbito económico, del ámbito personal, pues se vuelve un derecho demasiado intromisivo que podría convertir al Estado en un Estado tremendamente intervencionista. Y es que el legislador colombiano entendió el intervencionismo estatal como intervencionismo penal y empezó a regular en el ordenamiento jurídico penal varias conductas que afectan pues, el libre desarrollo de las personas, tanto naturales como jurídicas, y se intromete en la esfera personal de la persona, aspecto que no le compete regular. Y es que el derecho penal, a diferencia del compliance, no es un sistema preventivo. El derecho penal no previene la comisión de conductas, sino que el derecho penal solo se activa cuando ya se transgredió el bien jurídico o el derecho que se busca proteger. Es decir, el derecho penal solo cumple una expectativa o una función de brindar seguridad jurídica por parte del Estado, es decir, el derecho penal solo está para activarse cuando se transgredió el bien jurídico o el derecho tutelado, pues no es un derecho que prevenga las conductas que atentan contra los bienes jurídicos, solamente brinda seguridad jurídica, es decir, que el Estado se accionó a través de su sistema judicial, sancionó a las personas que cometió o transgredió un derecho fundamental o un bien jurídico, no previene la comisión de conductas delictivas, pues la prevención de delitos se hace en sede de políticas públicas que pues brindan soluciones concretas a que las crisis económicas, sociales y políticas del país. Entonces, lo que busca el compliance es entrar en sustitución del derecho penal y intervenir para que el derecho penal no sea encargado de tramitar y castigar situaciones delictivas de las personas jurídicas, sino que sea el compliance a través de este sistema de autorregulación el que se encargue de que la persona jurídica cumpla con las expectativas normativas que se requiere. Para finalizar, el compliance establece dos sistemas de responsabilidad aplicable a la persona jurídica. El primer sistema es el sistema de transferencia, el cual implica que si una persona
natural que trabaja en la sociedad o en la persona jurídica comete un delito, el delito se transfiere de la persona natural a la persona jurídica. Este sistema es muy poco práctico, pues estaría presumiendo un tipo de responsabilidad penal objetiva, en donde no se analiza el dolo, la culpa o la preterintención como elementos subjetivos del tipo, sino que simplemente se considera que si una persona natural que trabaja al interior de la persona jurídica comete un delito, la persona jurídica también será culpable, pues estableciendo, como ya se decía, un régimen de responsabilidad objetiva. Y por segundo lugar se encuentra el sistema de responsabilidad por defecto de organización, que ese es el sistema de responsabilidad que le interesa al compliance, y es que cuando una persona jurídica se organiza de forma indebida, pues esto genera una mala praxis, una mala organización y un mal desarrollo del objeto social de la empresa. Y esto conlleva que se aumenten los riesgos de cometer conductas punibles que afecten a los trabajadores y a terceros como instituciones económicas con las que negocian las empresas o personas jurídicas. Entonces, lo que le interesa regular al derecho es la responsabilidad por defecto de organización, que es cuando una persona jurídica se organiza mal, de forma indebida y no tiene sus estamentos adecuados a las expectativas jurídicas del Estado en el que ejerce su objeto social, pues esto incrementa el riesgo de transgredir normas.